Hola, en la clase de hoy vamos a trabajar con el concepto de series alternantes y cuál es el criterio que nos permite estudiar la convergencia para series alternantes y el concepto de convergencia absoluta y condicional. Comenzamos. Las series alternantes o alternadas, reciben esos dos nombres, son series cuyos términos tienen signos alternativamente positivos o negativos. La forma de la serie es la que vemos a continuación. Serie de k igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la k por la función a sub k, siendo esa una función positiva, de forma que la alternabilidad de los signos se le atribuye solamente al factor menos 1 a la k. Entonces esto nos da al desarrollar el primer término menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 3 y así hasta el infinito. O también puede tener la forma menos 1 a la k más 1 por a sub k. Serie desde k igual 1 hasta infinito. De igual manera, la única diferencia que vemos entre esas dos formas de la serie es que en el primer caso inicia con el primer término con signo negativo, mientras que en el segundo caso inicia la serie con un término de signo positivo. Al desarrollar obtenemos más a sub 1, menos a sub 2, más a sub 3, menos y así hasta el infinito. ¿Ok? Ahora tenemos un criterio especial que nos permite estudiar la convergencia o divergencia de las series alternantes. Y ese criterio se conoce con el criterio de Leibniz para series alternantes. Y dice así: si a sub k es mayor que 0, entonces las series alternantes, serie de k igual 1 hasta infinito de menos 1 a la k por a sub k, y la serie de k igual 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 por a sub k, convergen si satisfacen las dos condiciones siguientes. Es convergente cuando cumplen las dos siguientes condiciones. La primera, el límite cuando k tiende a infinito de a sub k es igual a 0. La segunda, a sub k más 1 es menor o igual que a sub k. O dicho en palabras, la función a sub k es una función decreciente. Es decir, según el criterio de Leibniz, para que una serie alternante sea convergente, pues se debe cumplir que el límite de la función debe tender a 0 y la función debe ser decreciente. Ahora bien, si el límite cuando k tiende a infinito de a sub k es diferente de 0, la serie diverge. Esto lo podemos concluir a través del criterio de la divergencia. Porque en el criterio de la divergencia, nosotros tendríamos que estudiar el límite completo de esa expresión, ¿verdad? Y si el límite para a sub k nos da diferente de 0, entonces lo que está ocurriendo con esta función es que ella oscila entre ese número positivo y ese número negativo. Me explico. Si el límite de a sub k nos da, por ejemplo, 2, entonces lo que significa para esta función es que cuando yo voy a estudiar ese límite, él no tiene una tendencia, sino que él varía entre 2 y menos 2. Por lo tanto, si no existe, yo puedo afirmar que es diferente de 0, y si es diferente de 0, pues diverge. ¿Ok? Entonces, cuando la primera hipótesis de Leibniz no se cumpla, de distinto de 0 el límite, pues la serie es divergente. Vamos entonces a hacer algunos ejemplos. El enunciado para estos ejemplos es: estudie si las series que se presentan a continuación convergen o divergen. Ese es el enunciado. ¿Ok?
estudia si las series que se presentan a continuación convergen o divergen. Es lo que debemos hacer en estos ejercicios. Comenzamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice serie de k igual 2 hasta infinito de menos 1 elevado a k más 1 dividido entre neperiano de k elevado a la 4. Lo primero que hacemos es identificar quién es a sub k en esa expresión. ¿Y por qué? Porque debemos estudiar el límite cuando k tiende a infinito de a sub k. Y observemos que nosotros podemos poner ese menos 1 a la k más 1 multiplicando fuera de la fracción y obtenemos la expresión 1 sobre neperiano de k elevado a la 4. Observemos que para k igual 2, pues el logaritmo neperiano es a partir de 2 un número positivo. Realmente a partir de 1, según lo que hemos aprendido de la función logaritmo. Pero esta serie no estaría definida a partir de 1 porque produciría una división entre 0. Por eso es que esta serie inicia en k igual 2. Entonces, una vez que identificamos quién es el término sub k, pues estudiamos ese límite. Sería el límite cuando k tiende a infinito de a sub k, siendo a sub k esta fracción. Esta fracción que tenemos aquí, ese señor es a sub k. Ya sabemos que si k tiende a infinito, pues el logaritmo de k va a tender a infinito, al elevarlo al cuadrado sigue siendo infinito, y 1 sobre infinito pues tiende a 0. Por lo tanto, se cumple la primera hipótesis del criterio de Leibniz. Estudiamos la segunda. Vamos a estudiar la segunda, y al estudiar la segunda lo que debemos comprobar es si la función es decreciente, es decir, si a sub k más 1 es menor que a sub k. Lo podemos hacer por comparación de números reales, ¿sí? O lo podemos hacer extendiendo la función y estudiando la derivada. Cualquiera de las dos vías son válidas para demostrar esta parte del criterio, ¿ok? Entonces, a sub k más 1 pues consiste en tomar la función a sub k y donde tenemos k, sustituirlo por k más 1. En consecuencia obtenemos 1 sobre el logaritmo de k más 1, todo elevado a la 4, y aquí observamos que 1 sobre el logaritmo de k más 1 elevado a la 4 va a ser menor que 1 sobre el logaritmo de k elevado a la 4. ¿Y esto por qué? Porque nosotros afirmamos que el logaritmo de k más 1 en el denominador elevado a la 4 va a ser menor que logaritmo de k elevado a la 4. Y pues por una razón muy sencilla. La función logaritmo neperiano es una función creciente. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de k más 1 va a ser mayor que el logaritmo neperiano de k. Mientras más grande es el denominador, pues menor es la fracción. Y evidentemente, al elevar una potencia par, este señor elevado a la 4 va a seguir siendo mayor que este señor elevado a la 4. Por propiedades de orden de los números reales, podemos afirmar esa desigualdad. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales eso se cumple? Porque al ser una función creciente, porque el neperiano es una función creciente, se puede afirmar que el neperiano de k más 1 es mayor que el neperiano de k. La función potencia también es una función creciente. En consecuencia, se mantiene que el neperiano de k más 1 elevado a la 4 sigue siendo mayor que el neperiano de k elevado a la 4. Sigue siendo mayor que el neperiano de k elevado a la 4. ¿Sí?
En consecuencia, por propiedad de orden de los números reales, podemos afirmar esta expresión. Se cumple, ¿verdad? Que se cumple esto. Se cumple esto. Esa sería la explicación para esa afirmación. ¿Ok? Entonces, como se cumplen las dos hipótesis del teorema de Leibniz, pues ¿qué concluimos? Que la serie que estamos estudiando, es decir, la serie cuando k tiende a infinito, perdón, de k igual 2 hasta menos 1 elevado a k más 1 sobre neperiano de k todo elevado a la 4, pues es convergente. Esa es la conclusión que tenemos ahí. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 2. Serie de k igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la k más 1, dividido entre el arco tangente de k. No perdamos de vista cuál es la definición teórica de la serie convergente, ¿ok? ¿Sí? Dentro del símbolo sigma tenemos menos 1 que multiplica una función que es positiva. Menos 1 a la k o menos 1 a la k más 1 que multiplica una función que es positiva. ¿Quién es en este caso la función? 1 sobre arco tangente de k. ¿Ok? Entonces, la primera hipótesis dice, estudia el límite cuando k tiende a infinito de a sub k y debe darte 0. ¿Ok? Ve cuánto te da ese límite. Si te da 0, vamos a la segunda hipótesis. ¿Ok? Entonces, a sub k en este caso es 1 sobre arco tangente de k. Estudiamos el límite cuando k tiende a infinito de a sub k, es decir, el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre arco tangente de k. Sabemos por las características de la función arcotangente que cuando k tiende a infinito, la función tiende a pi medios, en consecuencia ese límite da 2 sobre pi y 2 sobre pi es diferente de 0. ¿Qué significa eso? Que cuando estudiamos el límite de esa función completa, ¿verdad? Ese límite no va a existir porque la función va a ir saltando de menos 2pi de menos 2 sobre pi a 2 sobre pi todo el tiempo. Bueno, si el límite no existe, pues podemos afirmar que es diferente de 0 y entonces por el criterio de la divergencia, pues sabemos que esa serie diverge. Ahora vamos a hablar de convergencia absoluta y convergencia condicional. ¿Cuáles son estos dos conceptos? El primero, convergencia absoluta, sea la serie A sub k, una serie de números reales. Fíjense que estamos hablando de ella en término amplio, que significa que es una serie de números reales, que al desarrollarla, en su desarrollo yo puedo obtener cualquier número real, positivo o negativo, o alternativamente positivo o negativo. ¿Ok? Si la serie de los valores absolutos de A sub k es convergente, entonces la serie A sub k, la original, también es convergente y decimos que es absolutamente convergente. Si la serie del valor absoluto converge, pues la original también converge y le damos el título absolutamente convergente. ¿Qué es la convergencia condicional? Pues si A sub k es convergente y la serie de los valores absolutos de A sub k diverge, se dice que la serie A sub k es condicionalmente convergente. ¿Ok? En este gráfico vemos resumido los dos conceptos. Estudiamos la serie del valor absoluto de A sub k. Si ella me da convergente,
Pues entonces, ¿cuál es la conclusión? La serie original A sub K es absolutamente convergente. Si diverge la de los valores absolutos, pues debo estudiar la serie original, estudio A sub K. Pues, ¿qué ocurre? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Si converge, pues ella lleva el nombre de condicionalmente convergente. A sub K es condicionalmente convergente. Y si diverge, pues no hay nada que hacer, diverge. ¿Ok? Entonces, este concepto es para clasificar a series de términos de números reales, series que tengan números positivos o negativos en su desarrollo, sean de forma alternada o no. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, el enunciado sería, estudie si las series que se presentan a continuación son absolutamente convergentes o condicionalmente convergentes o si divergen. ¿Ok? Eso es lo que debemos estudiar en este ejercicio. Divergen. ¿Cuál de esas tres clasificaciones asignaríamos a la serie? Absolutamente convergentes, o condicionalmente convergentes, o si divergen. Eso es lo que debemos estudiar. Entonces empezamos con este ejemplo. En este ejemplo nos dice, serie de K igual 1 hasta infinito de menos 1 a la K más 1 entre K. Ella es alternante. Entonces, como ella es alternante, pues voy a aplicarle, si necesito estudiar si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente o si diverge, pues mi primer paso es identificar cuál es la serie de los valores absolutos. Entonces estudio la serie del valor absoluto de A sub K. Es decir, tengo que aplicarle el valor absoluto a esa expresión, aplicarle el valor absoluto a la función. Ahí no va a ser igual, ¿ok? Le aplico el valor absoluto a la función y cuando le aplico el valor absoluto a la función, obtengo 1 sobre K. Vamos a explicar un poco por qué obtenemos 1 sobre K. Nosotros hemos estudiado a la función valor absoluto desde que iniciamos nuestra carrera y nosotros aprendimos que el valor absoluto de un número es A si ese número es positivo, o es menos A, es el opuesto, si ese número o esa expresión es negativo. ¿Ok? Entonces fíjense qué pasa. Nosotros tenemos la expresión menos 1 elevado a K más 1 dividido entre K. Esa es la función que tenemos definida en nuestra serie, que nosotros la podemos separar como menos 1 elevado a K más 1 por 1 sobre K. Y ahí vemos que perfectamente ella tiene la forma de alternante, porque esta señora es la que estaría haciendo el papel de lo que en la teoría hemos definido como sub K. Recordemos que en la serie alternante nosotros dijimos es menos 1 a la K por A sub K, o es menos 1 a la K más 1 por A sub K, o es menos 1 a la K más 1 por A sub K, siendo A sub K una función positiva, ¿ok? Entonces fíjense qué ocurre. Si cuando nosotros definimos el valor absoluto de un número,
nosotros decimos, es el mismo número cuando él es positivo y es el opuesto cuando él es negativo. ¿Qué está pasando cuando nosotros le aplicamos valor absoluto a esa expresión? Es decir, cuando yo le aplico valor absoluto a menos 1 elevado a k más 1 por 1 sobre k, ¿verdad? Por propiedades del valor absoluto, nosotros podemos separar eso en el producto de dos valores absolutos, menos 1 a la k, por valor absoluto de 1 sobre k. ¿Ok? Vamos a concentrarnos primero en esta expresión, porque es más fácil. Si k es positiva, la fracción 1 sobre k es positiva. Por lo tanto, ¿quién va a ser el valor absoluto de esa expresión que es positiva? Pues ella misma, ¿ok? Ella me va a dar 1 sobre k. Ahora vamos a concentrarnos aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay exactamente dos posibilidades. Dependiendo de cómo sea la suma k más 1, si ella es par, el resultado de esa potencia nos va a dar positivo. Nos va a dar 1 y el valor absoluto de 1 va a ser 1. Pero si ella es impar, esa suma k más 1 es impar, pues ella nos va a dar menos 1 y el valor absoluto de menos 1 vuelve a ser 1. Por lo tanto, no importa quién sea k, el valor absoluto de la expresión menos k elevado a k, perdón, menos 1 elevado a k más 1, siempre nos va a dar 1. Por eso es que al aplicar el valor absoluto, nosotros obtenemos 1 por 1 sobre k, es decir, el valor absoluto de esa función simplemente nos va a dar 1 sobre k. Podrían preguntarme, profe, pero esa expresión menos 1 elevado a k más 1 no es una indeterminación 1 al infinito. Y la respuesta es no. Recuerden que cuando se presenta la indeterminación 1 al infinito es porque la base de la potencia se aproxima a 1, ¿ok? Y en este caso no se aproxima, es exactamente el valor menos 1. Por lo tanto, allí no hay indeterminación. En resumidas cuentas, el valor absoluto de menos 1 a la k más 1 o de menos 1 a la k nos va a dar como resultado siempre el valor 1, independientemente de quién sea esa expresión, ese valor de k. ¿Ok? Entonces, una vez entendido esto, pues asumimos quién es la serie del valor absoluto de A sub k. ¿Quién es la serie del valor absoluto de A sub k? Pues la serie del valor absoluto de A sub k es 1 sobre k más 1. Es decir, esta expresión que está aquí, esta señora que está aquí, vamos a resaltarla, esta señora es, la señora que está aquí, es igual a esta señora. ¿Okay? Cuando yo le aplico el valor absoluto, obtengo la serie de k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k. Entonces, ¿qué hacemos? Pues analizamos a esa señora. Si ella es convergente, la original se llama absolutamente convergente. Si ella es divergente, yo debo estudiar la original para ver qué concluyo. Si concluyo si converge o si concluyo, perdón, si concluyo si diverge o si concluyo si es condicionalmente convergente. Entonces, cuando voy a analizar la serie del valor absoluto, que como dije hace un minuto es 1 sobre k, la serie k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k, identifico que ella es una serie P con P igual 1, por lo tanto ella es divergente. Como ella es divergente, pues yo voy a estudiar la original. Y como la original es una serie alternante, pues yo voy a usar el criterio de Leibniz para estudiarla.
Entonces voy a estudiar la serie alternante de k igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a k más 1 entre k. Debo verificar mis dos hipótesis, pues estudio el límite cuando k tiende a infinito de a sub k y veo si me da 0. A sub k es 1 sobre k, por lo tanto estudio el límite cuando k tiende a infinito de a sub k, que sería límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre k, y eso me da 0, por lo tanto se cumple la primera condición de la hipótesis. Estudio la segunda condición, veo si la función es decreciente. Para ello busco quién es a sub k más 1. A sub k más 1 me da 1 entre k más 1 y pues puedo afirmar que 1 entre k más 1 es menor que 1 sobre k por propiedades de orden de los números reales. Sabemos que k más 1 es mayor que k, por lo tanto el recíproco va a ser menor. Mientras más grande es el denominador, más pequeña es la fracción. Aquí lo que estamos utilizando es propiedades de orden de los números reales. Es decir, recuerda por propiedad de orden de los números reales que si A es mayor que B, entonces, ¿qué se cumple? Que 1 sobre A, podemos afirmar que 1 dividido entre A va a ser menor que 1 dividido entre B. Estamos aplicando propiedades de orden de los números reales. Entonces se cumplen las dos condiciones del criterio de Leibniz. El límite del término de la función a sub k me da 0 y la función a sub k es una función decreciente. Como se cumplen las dos condiciones, ¿qué dice Leibniz? La serie alternante converge. Pero ¿qué ocurre? La alternante converge y la del valor absoluto diverge. ¿Cuál es entonces la conclusión? Pues la serie de k igual 1 hasta infinito de menos 1 a la k más 1 dividido entre k es condicionalmente convergente. Ahora, nos interesa, para poder estudiar de una forma más expedita y poder aplicar estos criterios, hablar de estos conceptos, de convergencia absoluta y convergencia condicional. Nos conviene definir lo que llamamos el criterio generalizado de la raíz y el criterio generalizado de la razón. ¿Qué ventaja tienen estos dos criterios? Que de una vez nos dice si la serie converge absolutamente o si la serie diverge. Evidentemente, como hemos estado aprendiendo hasta ahora, estos dos criterios, aunque son muy útiles, no van a ser la panacea. Pueden haber series que estos criterios no nos permitan concluir o que por las características de la función sea mucho más complicado utilizarlos que analizarlos la serie por otra vía. ¿Ok? Sin embargo, vamos a verlos para entender cómo se trabajan con el criterio generalizado de la raíz y de la razón. Sea A sub k una serie tal que A sub k es diferente de 0. Fíjense que cuando hablamos del criterio de la raíz, sin la palabra generalizada, en la hipótesis había la condición de que A sub k tenía que ser positivo. Es decir, el enunciado decía, sea la serie A sub k una serie de términos positivos. Eso se traduce, la función A sub k debe ser positiva, eso se traduce en las imágenes para esa función deben ser positivas. En este caso no importa, estamos hablando del criterio generalizado, por lo tanto la única restricción para sub k es que sea distinto de 0 por razones obvias. Vamos a estudiar entonces el límite cuando k tiende a infinito de la raíz késima del valor absoluto de sub k. ¿Ok? Le aplicamos valor absoluto a la función y le sacamos la raíz késima. Estudiamos ese límite y ese límite nos va a dar un valor L. ¿Qué ocurre entonces? Pues los criterios los criterios para decidir de acuerdo con el criterio generalizado de la razón, de la raíz, son los siguientes.
Si L es menor que 1, la serie sub K es absolutamente convergente. Y si es absolutamente convergente, pues converge por todos los costados. ¿Ok? Si L es mayor que 1, la serie A sub K, la original, diverge. Por lo tanto, cuando yo aplico este criterio, ya yo no tengo que estudiar la original. El criterio generalizado de la raíz ya me da información de la serie original. Y si L es igual a 1, pues no podemos concluir con este criterio. Tenemos que buscar otro para poder analizar. ¿Cuál otro? Cualquiera de los que ya hemos aprendido. ¿Ok? Si yo le aplico valor absoluto a la serie, yo estoy convirtiendo esa serie en una serie de términos positivos. Por lo tanto, yo cuento con el criterio de comparación directa, el criterio de comparación por límite, el criterio de la integral, ¿sí? O si la quiero trabajar en la original, dependiendo de sus características, acuérdense que tenemos el criterio de la divergencia, ¿de acuerdo? Eso en caso de que ese límite nos diera 1 y no podamos concluir. ¿Qué debemos hacer? Pues apoyarnos en las herramientas que ya hemos aprendido. El criterio generalizado de la razón va bajo este mismo esquema. Pues tenemos la serie A sub K, una serie tal que A sub K sea diferente de 0 para todo K mayor o igual que 1. Fíjense ustedes que en el criterio de la razón, sin la palabra generalizado, el enunciado decía sea la serie A sub K una serie de términos positivos. Esa es la diferencia. Aquí no tenemos restricción para cómo es la función A sub K. ¿Qué debemos hacer? Pues estudiar el límite cuando K tiende a infinito del valor absoluto de A sub K más 1 dividido entre A sub K, y eso nos va a dar un número L. Pues entonces, ¿qué ocurre? Si L es menor que 1, la serie original, A sub K, es absolutamente convergente, luego converge, es decir, converge por todos los costados. Si L es mayor que 1, la serie original, A sub K, diverge. Y si L da 1, pues no podemos concluir usando este criterio. Igual que en el caso anterior, si no podemos concluir usando este criterio, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos, primero, estudiar la serie del valor absoluto con cualquier otro criterio, bien sea criterio de comparación directa, criterio de comparación por límite, criterio de la integral, y dependiendo de lo que esa serie nos dé, pues debemos estudiar la serie original, ¿ok? Entonces estos dos criterios son poderosos cuando la función tiene características que nos permite aplicarlo. ¿Y cuáles son esas características? Las mismas que analizamos cuando hablamos del criterio de la raíz y del criterio de la razón sin generalizar. Es decir, que al sacar la raíz késima, la expresión se simplifique o se genere un límite que yo sepa, pueda resolver y pueda concluir si me da un valor real. Y cuando utilizamos el criterio de la razón, pues que la función tenga unas características que al aplicarlo, esa función se nos vaya a simplificar. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplo, determine si la serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o diverge. Especifique los criterios que utilizó. Esto ya lo hemos hablado en varios momentos. Es fundamental que ustedes lo especifiquen. Es decir, primera cosa que debo hacer, escribo el nombre del criterio que estoy utilizando, porque eso me ubica. Al escribirlo, pues yo no estoy divagando. Al escribirlo, yo me centro y sé cuáles son las hipótesis que ese criterio debe cumplir. Luego, aplico el criterio y luego concluyo. Esas son las tres fases que nosotros debemos seguir cuando estamos analizando una serie. Si no puedo concluir con el criterio que seleccioné, pues busco otro criterio y repito, escribo cuál es el criterio que ahora decido aplicar, lo aplico, lo analizo y concluyo. ¿Ok? Entonces vamos a ver el desarrollo. El primer ejemplo dice, serie de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1
por 1 sobre 2n menos 1 factorial. ¿Okay? Entonces, debemos buscar la serie del valor absoluto de a sub n, es decir, serie de n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de a sub n. Aquí lo estoy llamando a sub n y no a sub k porque es la variable que está definiendo esa serie. ¿Okay? Entonces sería serie de n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de menos 1 elevado a n más 1 por 1 sobre 2n menos 1 factorial. Como expliqué hace un instante, este término, no importa quién sea n, siempre nos va a dar el valor 1, ¿ok? Porque allí hay exactamente dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Si el exponente n más 1 es par, si el exponente n más 1 es par, el valor absoluto de 1 me va a dar 1. Pero si el exponente n más 1 es impar, me va a quedar menos 1 a la n, menos 1 elevado a un exponente impar me va a dar menos 1 y el valor absoluto de menos 1 va a ser 1. ¿Ok? Entonces no importa cómo sea esa suma, el valor absoluto me va a dar 1. Y como esta función es siempre positiva, porque n comienza en 1 y 2 por 1 me da 2 menos 1 es mayor que 1, es positivo, y de ahí en adelante sigue siendo positivo. Además, esa función es positiva, entonces el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Por lo tanto, obtenemos 1 sobre 2n menos 1 factorial. En este caso observo que tengo factoriales, por lo tanto esa función es una función candidata para aplicar el criterio generalizado de la razón. ¿Okay? Como ya yo apliqué el valor absoluto aquí, pues no trabajo con el valor absoluto, lo pude haber hecho desde el inicio sustituyendo esta función completa. Ya les voy a indicar, pude haber sustituido esta función completa acá, ¿sí? Pero como sé que se van a simplificar ese menos 1 a la n más 1, me es más cómodo no estar trabajando con toda la expresión. Por eso apliqué primero la del valor absoluto y estoy sustituyendo en la expresión n más 1 dividido entre su n. ¿Por qué no necesito poner el valor absoluto cuando hago esa sustitución? Porque ya sé que es una función positiva y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces sustituimos límite cuando n tiende a infinito. Recordemos que para obtener la función a su n más 1, lo que tenemos que hacer es, donde está n, poner n más 1 y aplicarle todas las operaciones que a esa variable se le están haciendo. Por lo tanto, obtenemos 1 dividido entre 2 que multiplica n más 1 menos 1 fuera factorial. Y en el denominador 2n menos 1 factorial. Aplicando doble C, aquí primero aplicamos distributiva, esto me da 2n más 2 que restado de 1 me da 2n más 1, que es lo que tengo en el denominador, 2n más 1 factorial, y en el numerador nos queda 2n menos 1 factorial. Debemos estudiar el límite de ese cociente cuando n tiende a infinito. Al estudiarlo, pues desarrollo el denominador, porque desarrollar el denominador me va a permitir obtener una expresión equivalente a la que está en el numerador y poder simplificar. En consecuencia, esto me queda 2n menos 1 factorial dividido entre 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 factorial. Se nos simplifica esa expresión. En el numerador nos queda 1 dividido entre 2n más 1 que multiplica a n, 2n. Si n tiende a infinito, pues nos está dando 1 entre infinito y ese límite da 0. Si ese límite da 0, pues 0 es un número menor que 1 y que dice el criterio generalizado de la razón.
Pues si te da menor que 1, la serie que tú estás estudiando, es decir, la serie original, menos 1 elevado a n más 1 por 1 dividido entre 2n menos 1 factorial, es absolutamente convergente.